saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues déjeme comentarle que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Y bueno, el cáncer de ovario es considerada la tercera causa de muerte oncológica en mujeres. De igual manera, es la primera causa de mortalidad en cáncer ginecológico y pues desgraciadamente entre el 70 y el 80% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas y es mucho más frecuente que se desarrolle a partir de los 60 años. Hay que estar muy pendiente de la sintomatología y durante sus primeras etapas el cáncer de ovario no presenta signos o ningún síntoma, lo que dificulta obviamente su detección oportuna, pero sin embargo, en etapas más avanzadas, que es cuando ya es tarde o cuando la enfermedad ya tiene un camino muy diferente, pues los síntomas suelen ser muy inespecíficos y se pueden confundir con otras enfermedades. Por eso hay que acudir a nuestro médico de cabecera, nuestro ginecólogo, porque pues dentro de los principales síntomas se encuentran la distensión abdominal, el estreñimiento, que podrían confundirlo siempre con alguna alteración digestiva o intestinal, dificultad para orinar, sensación de plenitud temprana al momento de comer, dolor pélvico, náusea o vómito. Imagínense todo eso que puede confundir para hacer un diagnóstico oportuno del cáncer de ovario. Así que por favor esté muy pendiente. Y antes, pues quiero comentarles que acabo de estar en un evento maravilloso, el Mother's Day. Quiero felicitar a Ana Paula Domínguez, que de verdad esta reunión donde pues estamos hablando de que se unen todo el tema del manejo de crianza, todo el tema de límites en los pequeños, que pues yo creo que necesitamos entender más, aprender pues como a ver cómo vamos a tratar a las nuevas tendencias digitales, tecnológicas, que en nuestras épocas pues no había, y tenemos que ir aprendiendo cómo ser mejores padres en caso de que tengan ustedes chicos adolescentes o chicos que están en desarrollo y que a veces no saben hacia dónde dirigirse. También el tema para las mujeres, todo el que viene el Día de las Madres, el tema que en ciertas edades empieza la menopausia, y pues esta forma de sentir el nido vacío, que en muchas de mis amigas y yo estamos en ese tema que pues nos da alegría cuando ya dejan la casa, dejan su nido nuestros hijos y empiezan a volar con sus propias alas, que me parece fantástico. Pues estamos esperando aquí a la doctora que viene a hablarnos del cáncer de ovario, pero quiero comentarles que la relación que hay entre pues las hormonas, la relación que hay entre el medio ambiente, lo que se le llama la epigenética, nuestro estilo de vida, va muy relacionado también a que se detone o no un cáncer. En este caso vamos a hablar del cáncer de ovario, pero yo creo que sí es importante saber si tenemos antecedentes de cáncer familiares, línea directa, o si hay algo, una cuestión hormonal que también nos puede poner en ciertos riesgos, pues es importante tomarlo en cuenta para poder recibir la ayuda necesaria de los profesionales de la salud. Y en este caso, el cáncer de ovario, que en muchas ocasiones podemos detener o confundir más que detener su diagnóstico, el detener podría ser cuando no tomamos acción y no tenemos este compromiso con nuestra propia salud, cosa que a mí sí me preocupa mucho. Ustedes saben, quien me conoce, que yo ya tuve un cáncer de mama, cosa que siempre pensamos que a nosotros no, y esto también sucede con el cáncer de ovario y con el cáncer en todos los tipos. Siempre pensamos que alguien más puede ser la persona pues, que va a tenerlo. Y cuando te da, o cuando, mejor dicho, cuando lo padeces, es algo que sí nos cambia el mundo, y por eso hay que estar muy pendientes, y la detección oportuna es la diferencia, y se lo digo de verdad con todo respeto y con todo el conocimiento de causa, es la diferencia entre la vida y la muerte. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con el cáncer de ovario. No se vayan. Estoy con la doctora Milagros Pérez Quintanilla, gineco-oncóloga, para hablar del Día Mundial del Cáncer de Ovario, y quiero preguntarte,
doctora Milagros, ¿cómo? Porque hablamos al inicio de la dificultad para el diagnóstico, de que pueden los síntomas confundirse con otras enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay algo mal y que necesitamos la atención directa de un especialista? Lo primero que debemos de saber es que el cáncer de ovario no es una enfermedad silenciosa, así se conoce como enfermedad silenciosa porque no existe ningún síntoma específico. Los síntomas son distensión abdominal, dificultad para orinar, estreñimiento, problemas para evacuar, llenura temprana. ¿Eso qué quiere decir? Una sensación de plenitud temprana. Entonces, nuestras pacientes, lamentablemente, pues son síntomas que se sienten del día a día, ¿no? En el síntoma de que te sientes distendido y pues piensas que tienes colitis o pues comiste algo que no te hizo bien. Entonces, las pacientes confunden estos síntomas. Lamentablemente, en cáncer de ovario no tenemos una prueba tan específica como lo puede ser en cáncer cervicuterino, que tenemos el Papa Nicolau, o en mama, que tenemos una mastografía. Aquí lo importante como tal es que ante algún síntoma la paciente debe acudir inmediato a la revisión. Si sientes distensión, no lo tomes como algo normal, que si ya se te hizo frecuente el estreñimiento, puede haber algo que pueda estarnos afectando en los ovarios. ¿Por qué? Eso es lo que quisiera que nos comentaras. ¿Por qué una cuestión de ovarios puede representarse en un problema digestivo, como estreñimiento, esta sensación de plenitud o distensión? Qué buena pregunta. Esto es porque el ovario, el crecimiento anormal, el cáncer de ovario es un crecimiento anormal de las células malignas, entonces que crece. Normalmente el ovario mide de 3.5 a 4 centímetros, más o menos este tamaño. ¿Como una bolita de ping-pong? Sí, como un poquito más pequeño. Un poquito, muy parecido a una bolita de ping-pong tal vez. Y entonces cuando hay un cáncer crece y crece y crece, entonces va a presionar en la parte de atrás al recto y adelante la vejiga. Entonces, al presionar el recto, pues te da distensión abdominal y lamentablemente el 60-70% de las pacientes con cáncer de ovario se diagnostican en etapas avanzadas. Que es cuando ya empiezan esas sensaciones. Cuando ya están toda la diseminación, le llamamos transelómica, que quiere decir que se va por la capa que cubre la grasita, la capa que cubre el intestino, que es una grasita. Entonces, eso hace que la paciente no comience con síntomas digestivos. Ahora, cuando estamos hablando de síntomas tempranos o cuando la enfermedad es temprana, no hay síntomas. Por eso es tan importante acudir constantemente al médico. Fíjate que el 10 a 20% de los diagnósticos se hacen en etapas tempranas y al ser una etapa temprana, son incidentales, o sea, es que fuiste por cualquier otra cosa, un hallazgo incidental le llamamos en medicina, y estos diagnósticos generalmente es por un chequeo de rutina, que fuiste a hacerte tu Papa Nicolau y tu ginecólogo te hizo un ultrasonido. Sí ayuda, sí, yo de hecho, pues cada paciente le hago su ultrasonido en cada consulta, pero cuando revisamos la literatura, los artículos publicados, dicen que así les hagas a todas las pacientes ultrasonido cada año, no vamos a diagnosticar menos. Entonces, el punto aquí importante es que estemos muy, muy atentos a los síntomas que tenemos. Pero eso es ya diagnósticos tardíos, desgraciadamente. No siempre. A veces con solo el crecimiento de 5 o 6 centímetros ya hay algo. Puede presionar un poco el intestino y puede dar esos síntomas. A ver, es que es muy preocupante esto que nos estás comentando, porque si un cáncer de ovario solo, como dices, no es una mastografía, no puedes con una mastografía, un ultrasonido de mama o un Papa Nicolau para cáncer cervicouterino, sino tendría que ser a través de un chequeo normalmente, o sea, no hay algo que podamos palpar a menos de que ya sea tan evidente que sientes algo. Sí, ¿no? Y a veces tendría que ser un crecimiento muy, muy grande para que lo puedas palpar acá. Algo importante que nos puede ayudar es conocer nuestros factores de riesgo. Sí. Por ejemplo, el cáncer de ovario, un 15 al 20% es por antecedentes heredofamiliares, es decir, mamá, es un cáncer que está asociado a herencia. Entonces, conocer mucho nuestros antecedentes, que si mi mamá, como bien lo dijiste, tías, prima, tuvieron un cáncer de ovario, tuvieron un cáncer de mama, hay un síndrome que se llama síndrome de cáncer de mama ovario, que son pacientes que son portadoras de la mutación BRCA1 y 2. Sí.
hay que estar muy atento. Familiares que tuvieron cáncer de estómago, cáncer de páncreas, son pacientes que tienen mayor riesgo con cáncer de ovario. Y este grupo poblacional podemos hacer muchas cosas. Sí. Podemos prevenir haciendo cirugías y también otros factores de riesgo como, la nuliparidad, que quiere decir no tener hijos. Es un factor de riesgo el no tener hijos. ¿Por qué? Por la ovulación constante. Ya, o sea, no hay un periodo de ya no. No. Y la nuliparidad, las pacientes con endometriosis, que es cada vez más frecuente, una de 100 mujeres va a tener endometriosis. Que es este tejido que va a otras áreas, ¿no? Lo que es la menstruación cuando es la descamación de la endometriosis y aparece en intestino. Bueno, han tenido endometriosis hasta en pulmón, creo. Sí puede haber endometriosis en pulmón. Entonces, este grupo de pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de ovario hasta de 6 veces más que una mujer que no. Entonces, el conocer también nuestros antecedentes familiares nos va a ayudar a identificar qué grupo poblacional pues tenemos que cuidar más. Una pregunta, Milagros, ¿cuál es la edad donde tú como especialista lo ves con mayor frecuencia la presentación del cáncer de ovario? En etapas tempranas. Obviamente en etapas tardías pues va a depender, ¿no? Algo importante de esta pregunta, antes de decirte la edad, es que debemos de saber que hoy, 8 de mayo, que conmemoramos el Día Internacional del Cáncer de Ovario, estamos hablando de cáncer de ovario epitelial, porque hay varios tipos de cáncer de ovario. Este es un cáncer de ovario epitelial. Y esta edad promedio es de 60 años. ¿Y qué pasa? A veces las mujeres ya tienen sus hijos, ya crecieron y ya se olvidan de la revisión. Dicen, ¿para qué me voy a ir a ¿Para qué si ya tengo menopausia? Que ahorita nos platicas los diferentes tipos de cáncer de ovario para que estemos muy, muy pendientes. Hoy conmemorando, porque no es una celebración, el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Volvemos. Y estoy platicando con la doctora Milagros Pérez Quintanilla, gineco-oncóloga, acerca del cáncer de ovario, porque hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, pero estabas comentando que hay diferentes tipos de cáncer de ovario. Sí, esto es importante porque el ovario es de los órganos que aparte de los más caros es de que da vida. O sea, el ovario da vida. Del ovario salen los folículos para hacer bebés, nos dan las hormonas. O sea, es un órgano tan pequeño pero tan vital en la mujer, y eso mismo hace que tenga varias capas. Entonces, al tener varias capas, pues existen diferentes tipos de ovario. El del revestimiento le conocemos como epitelio. Supongamos que este es el ovario y el revestimiento es el epitelio, y esos son los como epiteliales. La cáscara de una naranja. Entonces, toda la cáscara es el epitelio. Y a eso le conocemos como cáncer. Los cánceres que se originan en la cáscara se conocen como cánceres epiteliales. Los que se originan en germinal, que es en la parte de adentro, en la parte interna, digamos, a donde están las semillas de la naranja, a eso le llamamos tumores germinales. Okay. Y hay una parte entre el tejido germinal que se llama estroma. Y esos se llaman tumores estromales. La gran ventaja de esto es que estos son los menos frecuentes. ¿Y son los más difíciles? Son los más tranquilos. Ay. Lamentablemente, como la cáscara es el epitelio, pues tiene un riesgo de que afecte el intestino, de que nos afecte los otros órganos. O sea, la mayoría de los tumores de ovario, del cáncer de ovario, son epiteliales. Son epiteliales hasta un 70% de los casos. Y en los germinales, pues las edades de presentación son muy diferentes. Son mujeres jóvenes. Ahorita venía corriendo de la consulta porque me acabo de acordar de una jovencita, tiene 30 años. Va al ginecólogo, le hacen su chequeo y un tumor así. De un tamaño de un melón. De un melón, literal, un melón de 8 o 9 centímetros. Pero ¿cómo no puedes sentir un melón en tu vientre? Ya sé, pero pacientes que están más rellenitas es muy difícil sentirlo. Entonces, esta niña no tiene síntomas. Puse este ejemplo porque me acordé ahorita. No tiene ningún síntoma, vida sexual normal, no tiene sangrado, entonces puede ser silencioso. Ella fue a su chequeo, su ginecólogo le hizo un ultrasonido y encontró este tumor. Entonces, en este tipo de pacientes no piensas en un tumor epitelial, piensas en un tumor germinal por la edad, ¿sí?
Entonces, germinal se da en mujeres más jóvenes, epitelial de 60, 60. Y el estroma. El estroma también es mujeres jóvenes, 25, 30 años, y hay un grupo muy pequeño que da en mujeres mayores de 60. Sí. La ventaja de estos es que su pronóstico es bueno y son raros. Solo representan el 1% de los tumores de ovario. Pero el pronóstico es bueno. Y su pronóstico la mayoría de las veces es bueno. Normalmente, porque nos quedan un minutito, cuando tú haces un diagnóstico, tú como gineconcóloga, de un cáncer de ovario, normalmente ya es tardío y ya hay metástasis, ya las células migraron a otros órganos. Fíjate que el 70% de los casos se diagnostican en etapas clínicas 3C. 3C, ¿qué quiere decir? Que tiene afección en ganglios, tiene tal vez enfermedad pulmón, a hígado, que ya eso es metastásico, pero tiene enfermedad en el intestino y en ganglios. Y eso es quimioterapia de entrada. Algo importantísimo, que eso no lo puedo dejar pasar, es que aquí el ginecólogo oncólogo y el cirujano oncólogo entrenado en ginecología juega un papel importantísimo, porque el tratamiento cambia el rumbo. Sí. De la cirugía, si te la hacen mal, cambia todo. Estoy de acuerdo. En mama cambia un poco la parte estética, que también es importantísima, pero en ovario, si no te dejan libre de enfermedad, la supervivencia a 5 años es muy mala. ¿Qué quiero decir? Si no te dejan libre. Si no te dejan sin enfermedad. Si te dejan sin enfermedad. Pero sí, a mí lo que me importaría, y nos tenemos que ir, doctora, es que también los profesionales que manejan esto sepan esto. Exacto. Eso es estamos hablando de profesionales de 14, 15 años para hacerlo. Entonces es muy importante consultar a ginecología o cirugía oncológica. Por favor, acérquense a los expertos. En este caso te agradezco mucho, doctora Milagros Pérez Quintanilla. Muchísimas gracias. Y hagamos conciencia. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.